Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Entrando en la casa del fariseo, se recostó en la mesa. En esto, que una mujer que había en la ciudad, pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a los pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas y los enjugaba con sus cabellos de su cabeza y los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús se dijo a sí mismo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: había un prestamista que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Como no tenían con qué pagar, el prestamista se lo perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 mostrará más amor? Simón respondió: supongo que aquel que le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Ha entrado en tu casa. Yo he entrado en tu casa y tú no me has dado agua para mis pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso de paz. Ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se lo perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Y a los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
La mujer pecadora, el fariseo, también pecador. Esta lectura del Evangelio, una situación que pasó Jesús y que nos muestra lo mismo que explicábamos el domingo pasado, diciendo cómo a través de lo normal de cada día vamos conociendo a Jesús en el Evangelio, vamos conociendo cómo es el corazón de Jesús, qué actitudes, cómo nos muestra ese corazón de Jesús, una enseñanza para que nosotros imitemos y procuremos ser igual que ese corazón de Jesús, que ese corazón misericordioso de Jesús. Y es la característica más especial, la palabra que diríamos identifica más claramente cómo es Jesús, cómo es el corazón de Jesús. Es un corazón misericordioso. El Papa Francisco nos ha propuesto este año jubilar de la misericordia y ha escrito un libro con una entrevista que lo titula El nombre de Dios es misericordia. Es decir, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios, sí, pero el nombre que identifica a Dios, es decir, la palabra que más claramente muestra cómo es Dios, misericordia. Es decir, se compadece, como vimos el domingo pasado, como vimos pues de aquella mujer que llora, de aquella mujer que va a enterrar a su hijo, se compadece también de otra mujer que llora también, no por la muerte de su hijo que va a enterrar, no. Hoy hemos visto una mujer que llora por la muerte de su alma, por la muerte consecuencia de su pecado, y que está arrepentida y que quiere pedir perdón, y que pide ese perdón mostrando su amor, mostrando su deseo de recibir el perdón. Arrepentida, llora también. Dos casos de dos mujeres que lloran, dos casos en que a nosotros se nos invita también a descubrir cómo necesitamos llorar por pedir perdón de nuestros pecados, por arrepentirnos de nuestros pecados, por reconocer nuestras debilidades, nuestra necesidad de pedir perdón a Dios. Por eso hoy podemos decir que hace falta que hagamos un examen de conciencia de nuestra vida. Porque de esos dos personajes que hoy hemos puesto, es decir, que hemos visto en el Evangelio, el fariseo judío, fariseo, porque les gustaba ir muy elegantes, es decir, eran muy hipócritas. Jesús dice palabras muy fuertes contra esos fariseos que aparentaban ser muy buenos, respetar la ley, cumplir las cosas, pero vacíos de amor, vacíos de fe, vacíos de vida, solo aparentar. Y cuando leemos las páginas del Evangelio y vemos palabras fuertes contra los fariseos, pensamos, ellos, uy, qué malos, qué falsos, doble cara, o doble cara, ¿cómo se llama? ¿Doble cara? Doble cara, caras, dos caras. Ellos, mirad, yo os digo una cosa, sería muy importante hoy que después de haber escuchado este Evangelio, cada uno de nosotros pensáramos, yo también soy un poco o no tan poco fariseo. Es decir, todos tenemos una falsedad en nuestra vida, todos nos falta a veces esa autenticidad de presentarnos ante los demás. Y también todos nosotros somos mujer o hombre, da igual, pecadores. A veces pensamos, esta mujer será prostituta, una pecadora. Hay muchos, aquí no nos dice que fuera así, podría serlo, probablemente, y era público de alguna manera ese pecado de esta mujer. Pero también hay muchos otros pecados, no solo es el pecado del sexual o del palabras, hay muchos otros pecados que también nosotros podemos cometer y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos pedir perdón. Y el único pecado que no puede perdonarse es aquel pecado que no somos capaces de darnos cuenta y de pedir perdón y de llorar por la necesidad de ese perdón.
Por eso hoy, siempre necesitamos esa conversión, especialmente tiempo de Cuaresma o tiempos más fuertes que se nos llama a la conversión. Pero hoy, en este Evangelio, nos damos cuenta de esa necesidad propia, de decir, cuidado, que dentro de mí hay un pequeño fariseo. Yo también tengo ese pequeño fariseo y que tengo que mirar que sea lo más pequeño posible y que tengo que corregir mi vida para no buscar aparentar, quedar bien, lucir ante los demás, sino buscar y pedir esa humildad, esa sencillez, esa autenticidad de vida, esa fidelidad a Jesucristo, con esas actitudes del corazón de Jesús que nos invitan, no solo, como decía la segunda lectura, no solo a cumplir la ley, yo hago bien, yo hago, cumplo, sino qué actitudes tengo de vida y de amor ante los demás, qué autenticidad tengo de mi vida de fe ante Dios. Esto es un examen que podemos revisar y que cada uno de nosotros con qué facilidad juzgamos a los demás, inclusive juzgan a Jesucristo diciendo, Jesús, si fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le está tocando los pies y no querría, no lo permitiría. Jesús permite que el pecador se acerque. Jesús no ama el pecado en sí, el pecado. Ama a la persona pecadora que se arrepiente, que se da cuenta, que pide perdón y que su vida está dispuesto a cambiarla. Por eso esta mujer se acerca a Jesús, con sus lágrimas le enjuga los pies, con su cabello le seca los pies, le saca ese perfume, le muestra con obras ese amor, ese deseo de cambio, ese deseo de renovar su vida. Pidamos nosotros que también, con ese ejemplo de Jesús, seamos capaces de mirar nuestra persona, descubrir que somos pecadores, que hay esa falsedad, esa doble cara en nuestras vidas, cambiar, pedir perdón y renovar nuestras vidas. Y también saber decir cómo ante los demás somos misericordiosos, cómo ante los demás sabemos perdonar, sabemos comprender, sabemos disculpar, ser más duros con nosotros mismos, más blandos, más comprensivos con los demás, que cada uno vive sus circunstancias, que cada uno ha sufrido en su vida unos momentos difíciles y que cada uno debe ser ayudado, debe ser, diríamos, guiado en ese camino de conversión, en ese camino de la vida. Es ahí donde se muestra el perdón. La medida del amor es esa capacidad de perdonar. Primero, de recibir el perdón, de pedir ese perdón y de saberlo ofrecer a nuestros hermanos, de saberlo comunicar como ese amor, como esa presencia que Dios quiere tener a través de nuestras vidas. Este Evangelio, con el ejemplo de la primera lectura de David, de ese pecado grave, que también se arrepiente, y en el momento que se arrepiente le dice a Natán, tranquilo, Dios te ha perdonado. Y con esa actitud que nos decía San Pablo, de no solo pensar, yo cumplo, sino cómo vivo, cómo es nuestra vida de fe. Es así como cada uno de nosotros iremos progresando en ese camino, iremos gozando de lo que es ese jubileo de la misericordia, del amor de Dios, del perdón que Dios siempre nos ofrece y que eso nos abre un camino de paz y esperanza para nosotros mismos y para todos nuestros hermanos. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe.